somos los llamados a realizar un cambio histórico. En el corazón de Centroamérica, una nación conocida por su paz y estabilidad democrática, vivió uno de los momentos más inesperados de su historia reciente. Rodrigo Chávez, un economista sin conexiones profundas con las élites políticas tradicionales, rompió con décadas de dominio bipartidista y ascendió a la presidencia de Costa Rica, prometiendo transformar un país que muchos consideraban estancado. Como un tecnócrata con una visión radicalmente distinta, logró conquistar la confianza de una nación en crisis. Lo curioso es que antes de convertirse en presidente, Chávez pasó más de 2 décadas trabajando en el Banco Mundial, lejos del radar político costarricense. Pero su regreso a Costa Rica coincidió con uno de los momentos más turbulentos del país, justo cuando la pandemia sacudía las bases de la sociedad. Esta es la historia de cómo un outsider, con un discurso directo y confrontacional, desafiando las viejas reglas del juego, tomó las riendas del país. Prepárate para descubrir los momentos claves que moldearon su meteórico ascenso, las difíciles decisiones que marcaron su presidencia y los desafíos titánicos que tuvo que enfrentar para cambiar el rumbo de una nación al borde del abismo. Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles nació el 10 de junio de 1961 en el Distrito Metropolitano de El Carmen, en el corazón de San José, Costa Rica. Criado en una familia de clase media, Chávez creció en una época de transición política y social en Costa Rica, un país que, aunque pequeño, se destacaba en la región por su estabilidad democrática y su enfoque en la educación y el bienestar social. Este contexto moldearía profundamente su visión del mundo y sus ambiciones futuras. La infancia de Rodrigo estuvo marcada por las dificultades económicas que caracterizan a muchas familias costarricenses de clase media en aquella época. Su familia, aunque no padeció de extrema pobreza, sí enfrentó los retos propios de un país que buscaba consolidar su economía y su sistema político. La figura materna jugó un papel crucial en su formación, ya que su madre, una mujer fuerte y dedicada, fue una inspiración constante para él. Su padre, aunque no siempre presente debido a las exigencias laborales, inculcó en Rodrigo la importancia del trabajo duro y la disciplina. Desde pequeño, Chávez demostró una curiosidad innata por entender el mundo que lo rodeaba. Se interesaba por temas que iban más allá de los juegos infantiles, buscando respuestas a las preguntas que otros niños de su edad no se planteaban. Esta inquietud intelectual lo llevó a destacar en la escuela, donde sus maestros notaron rápidamente su capacidad para absorber conocimientos y cuestionar el status quo. El joven Rodrigo no solo sobresalía académicamente, sino que también desarrollaba una profunda conciencia social, influenciado por la realidad de un país que se esforzaba por mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, pero que aún enfrentaba desigualdades significativas. Durante su adolescencia, Chávez comenzó a interesarse más en la política y la economía. Leía vorazmente sobre historia, filosofía y las grandes teorías económicas del momento. Estos años de formación fueron esenciales para el futuro político y académico que lo esperaría. Costa Rica, en la década de 1970, vivía una serie de transformaciones socioeconómicas y Rodrigo, observando los cambios a su alrededor, empezó a soñar con un país más justo y próspero. Después de completar su educación secundaria, el joven Chávez decidió continuar sus estudios superiores. Sabía que para entender las complejidades del desarrollo económico y social de Costa Rica y del mundo necesitaba una formación más profunda en economía. Fue aceptado en la prestigiosa Universidad de Costa Rica, donde estudió economía, y fue aquí donde su amor por la materia se consolidó. Su paso por la universidad no solo lo dotó de un conocimiento técnico sobre la economía, sino que también le permitió comprender mejor la interconexión entre las políticas públicas, el desarrollo económico y el bienestar social. La Universidad de Costa Rica, en aquellos tiempos, era un hervidero de ideas y debates políticos.
Chávez, en medio de esta atmósfera intelectual, se empapó de las grandes corrientes de pensamiento que predominaban en América Latina. Se leía a Marx, a Keynes, a Milton Friedman, y cada una de estas teorías tenía sus seguidores y detractores en los pasillos de la universidad. Rodrigo, siempre crítico y analítico, no se alineaba fácilmente con ninguna corriente en particular. Para él, la clave estaba en encontrar un equilibrio, en adaptar las teorías económicas a las realidades concretas de cada país y especialmente a las de Costa Rica. Al finalizar sus estudios en Costa Rica, Rodrigo Chávez ya se había ganado una reputación como un joven brillante y prometedor. Sin embargo, sabía que para lograr un impacto real en la vida de su país, necesitaba una formación aún más especializada. Así, decidió emprender uno de los viajes más importantes de su vida. Se mudó a los Estados Unidos para continuar su educación en la Universidad Estatal de Ohio, una de las instituciones más respetadas en el campo de la economía. La experiencia en Ohio fue transformadora. No solo se enfrentó a los rigores académicos de uno de los programas de economía más exigentes del mundo, sino que también tuvo la oportunidad de interactuar con algunos de los pensadores más destacados de la época. En ese ambiente académico, Chávez no solo afinó sus habilidades técnicas, sino que también desarrolló una visión global de los problemas económicos. Se interesó por temas como la pobreza, el desarrollo rural y la microempresa, áreas que tendrían un impacto directo en su trabajo futuro. Durante su tiempo en Ohio, Chávez trabajó incansablemente en su tesis doctoral, que se enfocaba en la relación entre la pobreza y el desarrollo económico en países de bajos ingresos. Su investigación fue tan innovadora que llamó la atención de varias instituciones internacionales, incluyendo el Banco Mundial. En 1992, mientras aún trabajaba en su doctorado, el Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard le ofreció una beca para realizar una investigación de campo en Indonesia. Esta experiencia no solo le permitió aplicar sus conocimientos en un contexto real, sino que también lo conectó con uno de los temas que más le apasionaban, la lucha contra la pobreza. En Indonesia, Chávez se enfrentó cara a cara con las desigualdades extremas que afectan a muchas regiones del mundo. A pesar de los avances económicos en ciertos sectores, la pobreza seguía siendo un problema persistente. Rodrigo, con su enfoque pragmático y su profundo sentido de justicia social, se dedicó a estudiar las causas subyacentes de la pobreza en áreas rurales y cómo las microempresas podían ser una solución viable para mejorar la vida de millones de personas. Fue también en Indonesia donde conoció a Signe Seikate, una economista letona que se convertiría en su segunda esposa. El encuentro entre ambos no solo marcó el inicio de una relación personal importante, sino que también fue una colaboración intelectual. Ambos compartían una visión similar sobre el desarrollo económico y la importancia de crear políticas públicas que beneficien a las poblaciones más vulnerables. Antes de continuar con la inspiradora historia de Rodrigo Chávez, te invito a suscribirte a nuestro canal Leyendas Latinoamericanas y a dejarnos un like, para que este contenido pueda llegar a miles de personas más. Ahora sí continuemos. Al regresar a los Estados Unidos, Chávez completó su doctorado y fue inmediatamente reclutado por el Banco Mundial. Así comenzaba una carrera que lo llevaría a trabajar en más de 45 países de América, Europa y Asia. Durante sus 27 años en el Banco Mundial, Chávez se dedicó a desarrollar e implementar políticas económicas en algunas de las regiones más desafiantes del mundo. Esta experiencia internacional le proporcionó una perspectiva única sobre el desarrollo económico global y le permitió adquirir las habilidades necesarias para enfrentar problemas complejos a gran escala. A lo largo de su carrera en el Banco Mundial, Chávez siempre mantuvo una conexión profunda con su país natal, Costa Rica. A pesar de los éxitos internacionales, nunca perdió de vista su deseo de mejorar la vida de los costarricenses.
Sabía que algún día regresaría a su tierra natal para aplicar todo lo que había aprendido en su carrera internacional. Este deseo se materializó en 2019 cuando fue nombrado ministro de Hacienda, dando inicio a su carrera política en Costa Rica. La entrada de Rodrigo Chávez en la política costarricense no fue casualidad, sino el resultado de décadas de preparación. Para un hombre que había dedicado su vida a estudiar y aplicar políticas económicas a nivel global, su nombramiento como ministro de Hacienda en 2019 fue el paso natural hacia un papel más prominente en el escenario nacional. Costa Rica se encontraba en una situación crítica, enfrentando serios problemas económicos, y Chávez vio en esta oportunidad una manera de contribuir directamente al bienestar de su país. Como ministro de Hacienda bajo el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Chávez se enfrentó a una tarea monumental, la estabilización fiscal de Costa Rica. Su enfoque era claro y directo: aumentar la recaudación de impuestos, combatir la evasión fiscal y reducir el gasto público. Estas medidas, aunque necesarias, no fueron bien recibidas por todos. Costa Rica, como muchas otras naciones, tiene una arraigada resistencia a las reformas fiscales, especialmente cuando implican ajustes significativos en los hábitos de consumo y en la estructura económica. Sin embargo, Chávez estaba convencido de que estas reformas eran esenciales para evitar una crisis fiscal. Desde el principio, Chávez mostró una firmeza inusual en su enfoque. No tenía miedo de tomar decisiones impopulares si creía que eran las correctas para el país. Este rasgo, que más tarde definiría su presidencia, lo convirtió en una figura polémica, pero también respetada. Algunos lo veían como un tecnócrata frío y calculador, mientras que otros lo admiraban por su valentía y determinación para enfrentar los problemas estructurales que otros políticos habían evitado por años. Sin embargo, su mandato como ministro de Hacienda no estuvo exento de controversias. Una de las más significativas fue su propuesta de un impuesto solidario a los salarios más altos durante la pandemia del COVID-19. Esta medida, diseñada para recaudar fondos para los afectados económicamente por la crisis sanitaria, fue rápidamente rechazada por sectores empresariales y por el mismo presidente Alvarado. Aunque la propuesta no prosperó, fue un claro ejemplo del enfoque pragmático y audaz de Chávez para enfrentar problemas complejos. Tras su renuncia como ministro de Hacienda en mayo de 2020, Rodrigo Chávez se retiró brevemente de la esfera pública para reflexionar sobre su futuro. Sin embargo, lejos de ser el final de su carrera política, este momento marcó el comienzo de una nueva fase. Durante su tiempo fuera del ojo público, Chávez evaluó el estado del país, las profundas divisiones políticas y los problemas estructurales que, según él, se habían agravado por la falta de acción decisiva. A medida que la crisis económica y social causada por la pandemia de COVID-19 se intensificaba, Chávez sentía que el país necesitaba un liderazgo fuerte, con experiencia técnica, pero también con una comprensión profunda de los desafíos cotidianos que enfrentaba la población costarricense. La figura de Rodrigo Chávez se había consolidado en el imaginario público como un hombre de acción, una persona dispuesta a enfrentar los problemas de frente, sin ceder ante las presiones de los grupos de poder. Muchos costarricenses veían en él una alternativa a la clase política tradicional, que parecía incapaz de resolver los problemas económicos y sociales más urgentes del país. Estos factores, junto con su creciente frustración por el estado del país, lo empujaron a considerar una candidatura presidencial. En este contexto, Chávez empezó a conectar con diferentes grupos políticos y sociales en busca de apoyo. En un principio, su candidatura fue vista como una posibilidad remota. Aunque tenía un perfil destacado en el ámbito económico, no era un político tradicional ni contaba con una base política fuerte.
Sin embargo, su enfoque pragmático y su retórica directa comenzaron a resonar entre ciertos sectores de la población, especialmente entre aquellos que estaban cansados de las promesas vacías de los partidos establecidos. Finalmente, en 2021, Chávez se lanzó oficialmente a la carrera presidencial con el apoyo del Partido Progreso Social Democrático, una formación política joven y relativamente pequeña. A pesar de no contar con la maquinaria política de los partidos tradicionales, Chávez se destacó desde el inicio por su enfoque en temas como la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza y la reactivación económica post-pandemia. Su discurso, directo y en ocasiones confrontacional, atrajo a un amplio sector del electorado, especialmente a aquellos que se sentían abandonados por las élites políticas y económicas. A lo largo de la campaña, Chávez posicionó su experiencia internacional y su paso por el Banco Mundial como una de sus principales credenciales. Para él, Costa Rica necesitaba un cambio radical en su gestión económica y social. Y argumentaba que su experiencia trabajando en más de 45 países le otorgaba la perspectiva y las habilidades necesarias para liderar esa transformación. En los debates y entrevistas, su tono tecnocrático contrastaba con el populismo que dominaba en muchos de sus competidores. Pero Chávez sabía cómo combinar su conocimiento técnico con una retórica populista que apelaba al ciudadano común. Uno de los pilares de su campaña fue la promesa de reformar el sistema político costarricense, que describía como ineficiente y corrupto. Chávez denunció abiertamente las prácticas nepotistas y clientelistas que, según él, habían atrapado a Costa Rica en un ciclo de mediocridad. Se comprometió a implementar medidas de austeridad, a mejorar la eficiencia del gobierno y a reducir el tamaño de la burocracia estatal. Esta plataforma atrajo a votantes de diferentes ideologías, tanto conservadores que apoyaban las medidas de austeridad como progresistas que veían en él un defensor de la transparencia y la justicia social. En la primera vuelta de las elecciones de 2022, el panorama político costarricense fue sorprendente. Chávez, a pesar de no contar con el apoyo de los grandes partidos tradicionales, logró posicionarse entre los dos candidatos más votados, superando a figuras políticas con más trayectoria y mayores recursos. El resultado de la primera vuelta fue un claro indicativo del descontento generalizado en el país. Los costarricenses, enfrentando una economía debilitada, un sistema de salud sobrecargado por la pandemia y una creciente desigualdad social, buscaron una opción fuera del sistema político tradicional. La segunda vuelta electoral se convirtió en una contienda entre Chávez y José María Figueres, un político de larga trayectoria y expresidente de Costa Rica, miembro del tradicional Partido Liberación Nacional. Aunque Figueres representaba la experiencia política y la continuidad de las políticas establecidas, Chávez emergió como la opción del cambio, el outsider que podía sacudir las viejas estructuras políticas. Durante la campaña de la segunda vuelta, Chávez intensificó su retórica anti-establishment, presentándose como el defensor de los intereses de los costarricenses de a pie frente a las élites políticas y económicas. Su discurso se centró en temas como la corrupción endémica en el sistema político, la ineficiencia del gobierno y la urgencia de reformas profundas en áreas clave como la educación, la salud y la infraestructura. Al mismo tiempo, sus adversarios lo acusaron de ser demasiado tecnocrático y de no comprender completamente las complejidades políticas del país. No obstante, Chávez supo capitalizar el descontento generalizado, especialmente entre los jóvenes y las clases medias, que veían en él una figura fresca y decidida. Además, su promesa de impulsar una nueva Costa Rica, con un enfoque en la modernización del país y la creación de oportunidades para todos, resonó fuertemente entre los votantes indecisos. El 3 de abril de 2022, Rodrigo Chávez fue elegido presidente de Costa Rica con el 52,8% de los votos en la segunda vuelta. Una victoria clara que marcó el fin de décadas de dominio bipartidista en el país. Su ascenso al poder fue visto como un terremoto político,
ya que había derrotado a uno de los partidos más poderosos y antiguos de la nación. Chávez prometió desde el principio que su gobierno se centraría en implementar las reformas necesarias para revitalizar la economía, combatir la corrupción y mejorar la calidad de vida de todos los costarricenses. Rodrigo Chávez asumió la presidencia en mayo de 2022 en un contexto económico y social complicado. Costa Rica, aunque admirada por su estabilidad democrática y su compromiso con los derechos humanos, enfrentaba varios desafíos que requerían una acción urgente. La pandemia había exacerbado las desigualdades económicas y el país sufría de una deuda pública creciente, altos niveles de desempleo y una infraestructura en deterioro. Además, el sistema político estaba profundamente polarizado y muchos costarricenses se mostraban escépticos de las promesas de cambio de los políticos. El nuevo presidente comenzó su mandato con un enfoque pragmático, tal como lo había prometido durante su campaña. Una de sus primeras medidas fue la creación de un equipo de trabajo compuesto por expertos en diversas áreas, muchos de ellos sin experiencia previa en la política, pero con un profundo conocimiento técnico en sus campos respectivos. Esta decisión reflejaba su convicción de que los problemas de Costa Rica no podían ser resueltos por los mismos políticos de siempre, sino por profesionales capacitados y comprometidos con la modernización del país. Uno de los principales enfoques de Chávez fue la estabilización fiscal. Costa Rica había acumulado una deuda pública significativa y la economía necesitaba una reestructuración para evitar una crisis a largo plazo. Chávez impulsó una serie de reformas fiscales que incluyeron medidas para reducir la evasión de impuestos, mejorar la eficiencia en la recaudación y controlar el gasto público. Estas reformas no fueron fáciles de implementar y encontraron resistencia tanto en el sector privado como en ciertos sectores del gobierno. Pero el presidente se mantuvo firme en su convicción de que eran necesarias para garantizar la sostenibilidad económica del país. Al mismo tiempo, Chávez puso en marcha una serie de programas sociales dirigidos a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en las zonas más vulnerables del país. Reconociendo que el desarrollo económico no podía lograrse sin mejorar las condiciones de vida de la población más desfavorecida, su gobierno invirtió en programas de capacitación laboral, apoyo a las pequeñas y medianas empresas y la modernización de la infraestructura rural. Sin embargo, el mandato de Rodrigo Chávez no estuvo exento de controversias. A pesar de todo esto, Rodrigo es actualmente calificado como uno de los mejores líderes que tiene Latinoamérica. El ascenso de Rodrigo Chávez a la presidencia de Costa Rica representa más que una simple victoria electoral. Es el reflejo de un cambio profundo en el sentir de una nación que buscaba soluciones distintas ante problemas urgentes. Desde su inesperada llegada al poder, Chávez demostró que, en tiempos de crisis, el liderazgo puede venir de los lugares más inusuales, rompiendo con décadas de tradición política. Su historia nos deja con una reflexión poderosa. En el panorama político, a veces es la disrupción la que abre nuevos caminos, pero el verdadero desafío no es solo llegar al poder, sino lograr transformaciones duraderas en medio de la incertidumbre y el caos. ¿Podrá su legado perdurar o será visto como un espejismo pasajero en la historia costarricense? Solo el tiempo lo dirá. Si te gustó este gran video, te invito a ver uno de los 2 videos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla.